Hola, vamos con el capítulo 9. La tarde del último día de instituto, yo estaba en el baño observando el espejo, agarrado al lavamanos. Cualquier otro adolescente hubiese estado mirándose, supongo, o peinándose o poniéndose gel para el cabello, o asegurándose de que llevaba el cuello de la camisa bien recto. Después de todo, era la noche en que iba a salir con Brooke y tenía que prepararme. Sin embargo, eso significaba para mí algo muy diferente que para el resto de la gente. Yo no intentaba tener buen aspecto, yo intentaba ser bueno. No haré daño a animales, dije haciendo caso omiso de la hoja de normas y mirándome a los ojos en el espejo. No haré daño a las personas. Cuando tenga pensamientos negativos sobre alguien, me los sacaré de la cabeza y diré algo agradable sobre esa persona. No me referiré a nadie como si fuera una cosa. No amenazaré a nadie. Si alguien me amenaza a mí, me apartaré de la situación. Miré las entrañas del espejo, buscando. ¿Quién me devolvía la mirada? Tenía mi aspecto, hablaba como yo, movía el cuerpo cuando yo movía el mío. Oscilé hacia la derecha, después hacia la izquierda y por último volví al centro. La persona del espejo hizo lo mismo. Eso era lo que más me aterrorizaba, más que la víctima, más que el demonio, incluso más que los pensamientos lúgubres. El hecho de que esos pensamientos eran míos, de que no podía separarme de aquel mal porque la mayor parte del mal que había en mi vida provenía de mi propia cabeza. ¿Cuánto tiempo podría seguir viviendo así? Intentaba ser dos personas, un asesino por dentro y una persona normal por fuera. Hasta entonces había conseguido pasar por un chaval bueno y callado que nunca daba problemas y tampoco se metía en líos. Pero el monstruo había logrado salir y yo me estaba aprovechando de él. Trataba activamente de encontrar a otro asesino. Había cedido. Intentaba ser John y el señor monstruo al mismo tiempo. ¿Me engañaba a mí mismo al pensar que era capaz de dividir mi vida de aquella manera? ¿Era posible ser dos personas, una buena y otra mala, o no quedaba más remedio que ser una mezcla de ambas? Una buena persona mancillada para siempre por la maldad. Se me quedó la garganta fría y vomité en el lavamanos. No debería salir con Brooke, era peligroso. Ella era lo único que ambos queríamos, tanto el señor monstruo como yo, y eso lo convertía en un punto débil de mi coraza. Ella era el vínculo entre él y yo, y cualquier cosa que reforzase ese lazo iba a fortalecer al señor monstruo. Solamente me quedaba esperar que me hiciese más fuerte a mí también. Yo mismo estaba empezando una batalla que solo uno de los dos podía ganar. ¿Y Brooke era el premio o acaso el campo de batalla? Hola, John. Brooke abrió la puerta enseguida. Debía de estar esperando a que yo llamase. Llevaba pantalones cortos, como de costumbre, aunque íbamos a estar por allí hasta bastante tarde. En teoría, tenía que ser una noche cálida, así que seguramente no iba a pasar frío. De todos modos, si refrescaba, podíamos quedarnos junto a la hoguera. La situación perfecta para todos. A pesar de los pantalones cortos, llevaba chaqueta. Eso sí, evité mirar la camisa para no verle el busto. Menuda cita tan extraña iba a ser si ni siquiera sabía cómo era la camisa que ella llevaba. ¿Era una locura tan grande como a mí me parecía? ¿Cuánto tiempo iba a pasar antes de que se diese cuenta de que estaba mal de la cabeza? No me quedaba más remedio que hacer lo mismo de siempre, fingir. Hola, Brooke, dije. ¿Qué camisa tan bonita? Gracias, dijo ella y se miró la ropa. Me ha parecido apropiada, como es una noche en plan instituto. Mantuve la mirada fija en su pelo. Lo llevaba suelto, como una cascada rubia. Parecía recién salida de un anuncio de champú. Me imaginé lavando esa cabellera, cepillándola con cuidado, poco a poco, mientras ella yacía inmóvil sobre la mesa. Aparté esa imagen de mi cabeza y sonreí. Seguro que la pasamos bien. ¿Estás lista? Sí.
Tiró de la puerta para cerrar, pero alguien llamó desde el pasillo. Brooke, Era su padre. Dime, papá, ¿John está aquí? El señor Watson se acercó a la puerta y sonrió. ¿vais a la hoguera? Sí, contesté. Bueno, id con cuidado. Solo hace falta que se junten unos cuantos adolescentes por la noche para que uno de ellos haga el idiota y acabe lastimando a alguien. Pero supongo que mi niña está en buenas manos, ¿no? Cuando me daba cuenta de lo poco que me conocía la gente, me entraban escalofríos. No nos pasará nada, respondió Brooke mirándome con una sonrisa. Además, dijo volviéndose hacia su padre, también habrá profesores. En realidad es como una actividad escolar, Estoy seguro de que todo irá bien. dijo el señor Watson. Salió al porche, puso su mano en mi hombro y me llevó hacia un lado. Yo miré brevemente a Brooke y ella entornó los ojos avergonzada. Siempre me he preguntado qué iba a ser la primera vez que Brooke tuviese una cita. Ella se lamentó a nuestras espaldas. ¡Papá! Siempre me imaginé amenazando al chico con la que iba a salir, ¿sabes? Tengo una arma y una pala, o algo así. Seguro que imagino que nada de eso te asustaría a ti, después de lo que has visto. No tenía ni idea, La cuestión es dijo mirándome directamente a la cara. que las cosas por las que has pasado te convierten en el mejor candidato para el puesto. Cuando imaginaba esta situación, Brooks estaba subiendo a la Harley de cualquier pandillero, pasando de mí mientras yo le decía adiós con la mano. Dios mío, dijo Brooke. Se sonrojó y se tapó la cara. El señor Watson continuó. Supongo que lo que quiero decir es que, viendo cuál es la alternativa, me alegro de que escogiera al héroe del pueblo. ¿Qué? ¿Héroe? Pregunté. Héroe y modesto. Me dio una palmadita en el hombro. Bueno, no os entretengo más. Le pediste una cita a ella, no a mí. Brooke, ¿recuerdas las normas? Sí, dijo y se dio media vuelta en dirección al coche. ¿Y? Volvió a levantar la mirada, avergonzada. Nada de beber ni conducir deprisa, y en casa antes de medianoche. ¿Llevas el móvil? Preguntó. Pues sí, Y llamarás a casa si nos perdemos o nos quedamos atrapados en algún sitio. Y llamarás a la policía si Vemos drogas o si empieza una pelea, o si él intenta besarte. dijo. Brooke se puso como un tomate. El señor Watson se rió y me guiñó un ojo. Por muy héroe que seas, vas a salir con mi niñita. No me fastidies, murmuró Brooke. Me cogió del brazo y me arrastró hacia el coche. Vámonos de aquí. Adiós, papá. Adiós, barrilete, gritó él. ¿Te llama barrilete? Pregunté. Brooke estaba delgada como un alambre. Es mi apodo de cuando era pequeña, contestó mientras sacudía la cabeza, aunque vi que sonreía. Rodeamos el coche hacia el lado del copiloto y nos quedamos de pie junto a la puerta. Y permanecimos así un rato más. De pronto me di cuenta de que ella esperaba que le abriese la puerta. Le lancé una mirada rápida y miré la puerta. Aquella era la suya, una de las cosas que yo jamás tocaba. La volví a mirar, lo justo para ver que empezaba a fruncir el ceño ligeramente. Estaba confundida. ¿Qué iba a pensar si no le abría la puerta inmediatamente o si la obligaba a que lo hiciera ella misma? Me había visto mirarla a las dos, así que llegados a ese punto no podía fingir que no me había dado cuenta ni que era un maleducado, a menos que quisiera quedar como un auténtico cretino. Alargué la mano y abrí la puerta, imaginando al mismo tiempo todas las veces que ella había tocado aquella parte del coche, todas las veces que las yemas de sus dedos habían rozado la manilla. Cuando se soltó el cierre, cogí la puerta por la parte de arriba y tiré de ella. ¿Le pasa algo a la manilla? Antes he visto una avispa debajo. Improvisé. Creo que intentaba hacer un nido. ¿Qué sitio más raro para hacerlo?
Te lo parece a ti porque no eres una avispa, dije mientras esperaba con la puerta abierta a que entrase. Para ellas es un lugar de moda. ¿Estás al día en cuestión de tendencias para avispas? Preguntó con una sonrisa traviesa. Lo leí en una de sus revistas. No era mía, claro, la vi en El Barbero. Solo tenían esa y Mundo Alce, y tenía algo que leer. Brooke se rió y cerró la puerta. Me pregunté cuánto tiempo iba a ser capaz de mantener aquella farsa. Eran las 6 y su padre quería que volviese antes de medianoche. 6 horas. Procurar parecer normal mientras eras uno en una multitud era fácil. Sin embargo, procurar parecer normal en un cara a cara era mucho más complicado. Me dirigí hacia el lado del conductor y entré en el coche. Será raro ver una gran hoguera que no la hayas encendido tú, dijo Brooke. Me quedé helado. ¿Sabía algo? ¿Qué había visto? El comentario parecía hecho sin ninguna segunda intención, pero quizá hubiera alguna indirecta oculta que yo no hubiese pillado. ¿Me estaba acusando de algo? ¿Me estaba amenazando? ¿Qué quieres decir? Dije mirando al frente. Oh, ya sabes, las hogueras del jardín de los Crowley, las de las fiestas del vecindario y todo aquello. ¿Tú siempre te ocupabas de ellas? Suspiré con alivio, como si no me hubiese dado cuenta de que llevaba un rato aguantando la respiración. No sabe nada, solamente está dándome conversación. Pensamiento de John. ¿Estás bien? Me preguntó. Puse el coche en marcha y sonreí. Pues genial. Necesito una excusa. ¿Qué diría una persona normal en esta situación? La gente normal siempre siente empatía, reacciona a las personas que aparecen en las historias, no ante el fuego. Pensé. Estaba pensando en los Crowley. Continué. Me pregunto si la señora Crowley va a seguir dando esas fiestas. Aparté el coche de la acera y nos dirigimos hacia el pueblo. Oh, dijo Brooke. Lo siento, no pretendía sacar el tema. Sé que te llevabas muy bien con el señor Crowley. No te preocupes. ¿Debía obligarme a continuar hablando? Llevaba tanto tiempo prohibiéndome hacerlo que me costaba esfuerzo hablar libremente. Ahora que sé que se ha ido, miro atrás y me doy cuenta de que en realidad casi no lo conocía. De hecho, nadie lo conocía, ni siquiera su esposa. Pensamiento de John. Yo me siento igual. He vivido aquí toda la vida y él vivía allí, 2 casas más allá, y en realidad no sabía nada de él. Lo veía en las fiestas, claro, y cuando recorríamos el barrio en Halloween y todo aquello, pero tengo la sensación de que debería... no sé, de que debería haber hablado más con él, ¿sabes? De verdad era... de dónde era y cómo era cuando pequeño, todo aquello. Me encantaría saber de dónde era. Apunté. ¿Y si hay más como él? Pensamiento de John. Me encanta hablar con la gente, escuchar sus historias, dijo Brooke. Todo el mundo tiene una que contar y cuando te sientas con alguien y hablas abiertamente, puedes aprender muchísimo, ¿sabes? Sí, pero eso también tiene algo extraño. Empezaba a coger ritmo. Las palabras me salían con mayor facilidad. ¿Extraño? Bueno, es extraño mirar a la gente y pensar qué tienen en su pasado. Respondí. ¿Cómo podía explicar lo que intentaba decir? Quiero decir que... obviamente, todo el mundo viene de alguna parte, pero... Señalé a un tipo que había en la acera. Mira ese hombre, no es más que un tipo, y ahora lo vemos una vez y luego desaparece. Oh, ese es Jake Simons, trabaja con mi padre en el aserradero. A eso me refiero. Para nosotros es como parte del decorado. No tiene un papel en nuestras vidas, pero para él es el protagonista. Tiene una vida y un trabajo, una historia con detalles y todo. Es una persona de verdad, y para él el decorado somos nosotros. Y aquel de allá. Señalé a otra persona en la calle. Ni siquiera nos está mirando. Puede que no llegue ni a vernos. Somos el centro de nuestros universos particulares, pero
En el suyo ni siquiera existimos. Él es Bryce Parker, el de la biblioteca. Espera, ¿conoces a todos los habitantes de Clayton? Pregunté. ¿O estoy poniendo ejemplos muy malos? Brooke se rió. Voy a la biblioteca todas las semanas. Claro que lo conozco. ¿Y qué me dices de ese tipo? Señalé a un hombre que estaba cortando césped unos 100 metros más adelante. No sé quién es él, dijo Brooke fijándose con atención. Lo dejamos atrás y en el último momento se volvió y le pudimos ver la cara. Brooke se echó a reír. Vale, sí que lo conozco. Es el de la ferretería Grauman. Lance. Lance, ¿qué más? Supongo que Lance Grauman, dijo Brooke. Es un negocio familiar. Sabes mucho más sobre las ferreterías de lo que me habría imaginado. Se rió nuevamente. El verano pasado reformamos el baño de arriba y creo que compramos nada bien a la primera, así que tuve que ir muchas veces. ¿Eso lo explica todo? Me sentía raro hablando con ella, charlando sobre nada en particular con tanta libertad. Llevaba tanto tiempo fantaseando con Brooke y prohibiéndome comunicarme con ella más allá de lo meramente superficial, que hasta una charla tan sencilla como aquella me resultaba exageradamente íntima. Íntima y vacía al mismo tiempo. ¿Cómo podía esa sarta de tonterías significar tanto para mí? Salimos del pueblo. Tomamos la carretera que llevaba al lago y seguimos a un par de coches llenos de alumnos del instituto. Observé la parte trasera de las cabezas con la esperanza de reconocer a alguien y mostrarle a Brooke que yo también conocía a gente, pero aunque sabía que los había visto en otras ocasiones, la verdad es que no tenía ni idea de cómo se llamaban. Eran mayores que nosotros y nunca me había relacionado con ellos. Dijo Brooke. Esa es Jessie Besley, pero ¿ese no es su novio? Me pregunto qué habrá pasado. El sol seguía bien alto y ajusté el cacharro de hacer sombra para ver bien. Conoces absolutamente a todo el pueblo, dije. Y yo ni siquiera sé cómo se llama esta cosa. Eso es el... Brooke hizo una mueca. La cosa que da sombra, ¿no? Se echó a reír. ¿Cómo se llama? ¿Es una sombrilla? ¿Un filtro? ¿Un toldo muy pequeño? ¿Es una sombrilla plana? Puedes ponerle encajes y llamarlo parasol. Quedaría precioso. La miré furtivamente y vi que sonreía con complicidad. Para ser un sociópata se me da bastante bien interpretar a las personas, pero el sarcasmo es muy difícil de identificar. Mientras la miraba, mi mente volvió a las palabras de su padre. Confiaba en que cuidase de ella. Me había llamado héroe, a mí, el sociópata chiflado y obsesionado con la muerte, que trabaja en la funeraria y que escribía todos los trabajos del instituto sobre asesinos en serie. Un héroe. Me trajo recuerdos que prácticamente había olvidado. Había estado tan absorbido buscando la manera de matar al demonio y después, con las repercusiones de haberlo hecho, que casi se me había olvidado el por qué. Me había centrado tanto en matar al malo que lo de salvar a los buenos había quedado relegado, olvidado. Sin embargo, nadie sabía que había matado a un demonio. Incluso mi madre hacía todo lo posible por olvidar lo que comprendía de lo que pasó realmente aquella noche de enero. Y todo lo que el señor Watson sabía era que yo estaba afuera, que había movido el cuerpo del doctor Nevling y que había llamado a la policía. ¿Y eso era suficiente? Me pregunto qué habrá de comer, dijo Brooke, y de pronto caí en que mis pensamientos habían dejado un vacío de palabras en el coche. Asumo que serán perritos calientes. No sé qué más se podría comer alrededor de una hoguera. Mierda. Pensamiento de John. No se me había ocurrido que la comida seguramente iba a consistir únicamente en carne. ¿Qué iba a comer? Di algo, me dije. A lo mejor tienen nubes. No se me ocurrió nada más. Son perfectas para comer en una fogata.
Seguro que además hay ardillas con un pésimo sentido de la orientación y de la supervivencia. Brooke rompió a reír. Una ardilla tendría que estar muy confundida para meterse en un fuego. A lo mejor tenía mucho frío. Podrían hacer fogata encima de una madriguera de topos, dijo Brooke, para que saliesen ya precocinados, como en una máquina expendedora. Vaya, ¿realmente acababa de hacer ese chiste? Pensamiento de John. Perdona, se corrigió ella. Eso ha sido muy asqueroso. La miré con otros ojos, observándola mientras hablaba. Me miró fugazmente y sonrió. Me pregunté si ella también me tenía por un héroe. ¿Creía que era una buena persona? Salimos de la carretera y aparqué al final de una larga hilera de coches. Más adelante había una especie de descampado donde la gente podía aparcar y hacer fiestas junto al lago, pero la celebración de la hoguera siempre estaba extremadamente concurrida y había una cola de más de medio kilómetro para acceder al pequeño aparcamiento. Mientras caminábamos hacia allí, me fijé en todas las personas con las que nos cruzábamos, alumnos que hacía años que conocía. Era como si los viese por primera vez. Me preguntaba si ese pensaba que yo era un héroe. ¿Y aquel? Era la primera vez en la vida que asumía que la gente estaba pensando cosas buenas de mí en lugar de cosas malas, y no sabía muy bien qué pensar, pero me gustaba. Me encanta este olor, dijo Brooke. Caminaba con las manos en los bolsillos de la chaqueta. La brisa fresca del lago mezclaba con el humo del fuego y el verde de los árboles. ¿El verde? Pregunté. Sí, me gusta mucho ese olor a verde. El verde no es un olor, sino un color. Bueno, sí, pero ¿no sabes a qué me refiero? Los árboles y los juncos y las hierbas a veces huelen a verde y ya está. No puedo afirmar conocer el olor a verde. Ahí está Marcy, dijo ella. Vamos a preguntárselo. Miré allí donde Brooke señalaba y al instante aparté la mirada. Marcy llevaba una camiseta escotada sin mangas que prácticamente decía a gritos: «Mirad este par». Me fijé en los pies de Brooke mientras se apresuraba al encuentro de su amiga y mantuve la mirada baja. Que infringiese alguna de las normas para estar con Brooke no significaba que fuese a tirar por la borda la cautela y romperlas todas. Tenía terminantemente prohibido mirar a las chicas al pecho. «Brooke», dijo Marcy en voz alta. «¡Qué guapa! Me encanta esa camisa». Realmente me moría por ver cómo era. «Me alegro de verte», respondió Brooke. «Y John», dijo Marcy. «No esperaba que vinieses. Genial». «Gracias», dije mirándole los pies. Entonces, como no quería parecer un friki, levanté la vista y miré primero a Brooke a la cara y después a Marcy. El escote destacaba en mi visión periférica, así que miré al otro lado del lago. «Hace buena noche». «Contéstame una cosa», dijo Brooke. «¿Los árboles huelen a verde?» «¿Cómo?», preguntó Marcy entre risas. «Verde», dijo Brooke. «Estos árboles huelen a verde». «Estás májara». «¿Quién está májara?», preguntó Rachel Morris, que acababa de unirse al grupo. Le sonreí con cortesía, agradecido porque vistiera con más modestia que su amiga. «Brooke dice que los árboles huelen a verde», dijo Marcy intentando no estallar en carcajadas. «Claro que sí», asintió Rachel. «Aquí todo huele a verde y un poco a marrón por el humo». «Exacto», respondió Brooke emocionada. «¿Te lo puedes creer?», preguntó Marcy mirándome. Yo me concentré en su oreja e intenté no desviar la mirada. «Debe de tratarse de una alucinación colectiva», dije. Y paré justo a tiempo, antes de entrar en los detalles de la hipótesis psicológica. Seguramente ese no era el mejor tipo de conversación ligera que se podía tener con aquel grupo de gente.
Me resultó extraño hablar con Marcy, en parte por cómo iba vestida, pero más que nada por el simple hecho de que no nos conocíamos mucho. Del mismo modo que los ocupantes del coche de adelante, en teoría Marcy era una persona que yo conocía, pero en la práctica apenas habíamos hablado ni nos habíamos relacionado. Rápidamente eché un vistazo a la gran masa de adolescentes que nos rodeaba. Todos ellos, gente con la que había crecido pero con quien prácticamente no había tenido contacto directo, ni había compartido ninguna experiencia. Me parecía increíble que hubiésemos nacido y crecido en el mismo lugar y que, habiendo ido al mismo colegio y estando en el mismo curso durante años, no hubiésemos mantenido una conversación jamás. Max habría estado contentísimo de poder charlar con Marcy y de comérsela con los ojos, pero yo me sentía más molesto que otra cosa. Hasta entonces, mi vida ya estaba bien sin toda esa gente de más. ¿Podéis oler otros colores?, preguntó Marcy con los brazos cruzados como si fingiera estar interrogando a Rachel y a Brooke. Es que no es el color, contestó Brooke. Son los árboles. Lo que pasa es que verde es una buena palabra para describir cómo huele un árbol, porque se pone de ese color. En plan primavera, respondió Rachel. Solo que primaveril suena un poco tonto. Y verde suena de lo más normal, dijo Marcy. Claro, claro. La brisa del lago era fresca y vi que a Marcy se le ponía la piel de gallina en los brazos. Antes de poder evitarlo, estaba mirándole las piernas a Brooke. Ella también tenía frío. ¿Por qué no vamos más cerca de la hoguera?, pregunté. Brooke asintió, y Marcy y Rachel nos siguieron a través del disperso gentío. Entre los árboles que teníamos enfrente ya se vislumbraba el fuego, una parábola irregular de llamas anaranjadas, aunque el cielo aún no estaba lo suficientemente oscuro como para que resaltasen bien. En aquella zona el bosque era muy poco espeso y había más matorrales que árboles. La fogata la habían hecho en un gran claro circular que quedaba a unos 20 metros de la carretera. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que los organizadores, fueran quienes fuesen, no habían reparado en gastos. La hoguera tenía un corazón de enormes troncos y, en segundo plano, apoyados en una serie de árboles, había un montón de ramas y de leños más finos. La madera crepitaba de fuego, la savia chisporroteaba y silbaba, y al fondo, detrás de todo aquel ruido, estaba el rugido blanco del oxígeno que era absorbido por las llamas glotonas. El fuego me hablaba. Hola, susurré a modo de contestación. Me acerqué un poco más y extendí las manos para sondear el calor que desprendía. Perfecto en algunas zonas, pero en otras estaba demasiado frío y excesivamente caliente en la punta. La estructura de la base era más abierta de lo necesario. El fuego era cálido y potente, pero acabaría consumiéndose demasiado rápido. Troncos como aquellos podían durar toda la noche si los colocabas con cuidado y añadías otros pedazos de madera de vez en cuando. No parecía que hubiese nadie a cargo de la hoguera. A un lado había una rama de 1,5 metros con la punta ennegrecida. Supuse que alguien la había utilizado para atizar el fuego y colocar la madera, así que la cogí y regulé las llamas. Derribar un leño y levantar aquel otro. El fuego era capaz de decirte lo que necesitaba si tú sabías escucharlo. Sentía el calor, escuchaba el gruñido del aire, observaba las líneas de calor blanco de la superficie de la madera, que brillaban como si algo reluciente y perfecto saliera desde su interior, listo para nacer a un mundo apagado y sin vida. Un ajuste más, otro empujón. Perfecto. Un leño que describía un tenso arco pasó volando junto a mí y se estrelló contra la hoguera, y la hizo llamear y bramar. ¡Eso!, gritó alguien a mi lado. Un muchacho corpulento, de último curso, con el pelo cortado como un militar y la cara roja y carnosa. ¡Vamos a avivar el fuego! Conseguirás una llama mejor si... Intentaba hablar con él cuando se dio media vuelta y gritó.
¡Cruzados de Clayton! Varias voces respondieron al unísono con un grito, y él agitó los puños en el aire con actitud triunfal antes de ir a por más madera. El resultado es mejor si lo planificas, dije hablando más que nada para mí mismo. Me volví hacia el fuego y lo aticé de nuevo, procurando reparar los daños, cuando otro leño aterrizó en el centro y luego otro más. ¡Cruzados de Clayton! ¿Sabes?, dijo Marcy, que estaba de pie junto a mí. Hay pocas cosas que se pueden planificar. La miré brevemente, sorprendido, y ella sonrió. ¿Lo sabías? ¿De dónde había salido? Estaba tan absorto en el fuego que me había olvidado completamente de las chicas. Todavía no hay perritos calientes, dijo Brooke, regresando de algún sitio. No sacarán la comida hasta las 6:30. ¿Vamos al lago? Bueno, yo no me bañaré, eso seguro, dijo Marcy, aunque no me importaría echar un vistazo. Las tres chicas emprendieron la marcha y al momento se detuvieron y miraron hacia atrás. ¿Vienes?, preguntó Brooke. Pero si hay una hoguera. Pensamiento de John. Miré el fuego, que seguía fuerte y potente a pesar del caos de los últimos leños. No necesitaba las llamas, estaba ahí por Brooke. Claro, le respondí. Pero habremos vuelto para las 6:30, ¿no? Dejé las ramas y caminé hacia ellas. Gracias, dijo Rachel. Necesitamos a nuestro valiente protector. Ni que lo digas, dijo Marcy. Con la de mujeres muertas que están apareciendo no estoy tranquila ni entre un montón de gente como este. Otra vez, John el valiente. ¿Cuánta gente me consideraba una especie de héroe? ¿Y cuánto tiempo llevo sin darme cuenta de aquello? Pensamiento de John. Nosotros antes veníamos aquí a pescar, dijo Brooke. Estaba mirando la fina línea de agua emerger entre los árboles, cada vez más escasos. El cielo seguía claro pero apagado, y el lago reflejaba su color azul suave como si fuera la mitad inferior de una concha gigante y nacarada. Nos detuvimos al llegar en un pequeño montículo donde los árboles se dividían en dos y la tierra descendía abruptamente hacia el lago Vitrio. Brooke se subió a una roca puntiaguda para tener una mejor vista. Se balanceó un momento y se apoyó su mano sobre mi hombro para mantener el equilibrio. El tacto era eléctrico, como si una corriente de energía hubiese penetrado en mi cuerpo por sorpresa desde el punto de contacto. Fingí estar mirando el agua, pero tenía todo el cuerpo pendiente de la mano de Brooke. «Es hermoso», dijo Rachel. Un par de chicos metidos en el agua hasta la cintura pasaron chapoteando con las camisas y las bermudas empapadas. Chicas, venid!», nos gritaron, aunque algo me decía que el mensaje era más para ellas que para mí. Ninguna de ellas les hizo caso, así que yo tampoco. Un momento después vieron otro grupo un poco más allá, así que atravesaron una mata de juncos que había en la orilla y nos dejaron en paz. Brooke suspiró. «¿Qué vais a hacer?» «Supongo que estar por aquí, ¿no?», contestó Marcy. «Ver quién aparece, quién está con quién y tal». «¿Habéis visto a Jessie Beasley?», preguntó Rachel. «¿Qué le habrá pasado a Mark?» No me refería a eso», dijo Brooke. «Me refiero a qué vais a hacer con vuestras vidas en el futuro». Marcy se rió. ¡Qué mona! Mira qué profunda se nos pone Brooke. ¿Qué pasa? ¿Tú no tienes sueños? Oh, claro que los tengo, dijo Marcy. Créeme, y no tienen nada que ver con el condado de Clayton. Yo me marcharé en cuanto pueda, dijo Rachel. Un pueblo con una única sala de cine casi no forma parte del mundo civilizado. Yo me quedé mirando el lago, recordando el cadáver que el demonio había hundido bajo el hielo en noviembre. ¿Vais a ir a algún sitio en especial?, pregunté. ¿O solamente queréis alejaros de aquí? A la universidad,
dijo Brooke. A viajar o al mundo. Nadie quiere quedarse aquí, afirmó Rachel. Los veranos están bien, dijo Marcy, pero a veces me pregunto cómo llegamos aquí. Por la industria maderera, pues, contesté. Sí, pero ¿por qué nosotros? Preguntó Marcy. ¿Por qué estamos aquí y no en cualquier otro lado? Tampoco está tan mal, dijo Brooke. Está peor que mal, corrigió Rachel. ¿Quiénes fueron los primeros? Preguntó Marcy mirando el lago fijamente. ¿Somos todos hijos de los trabajadores del aserradero que crecieron aquí, dejaron de soñar y se quedaron atrapados para siempre? Alguien vino cuando este lugar no había nada y después se construyó una ciudad en mitad de ninguna parte y la gente empezó a ganarse la vida donde no había nada y lo consiguió. Levantó la mirada hacia el cielo. Si esa es la gente de la que venimos, creo que no entiendo qué hacemos todos aquí sentados sin hacer nada. Rachel abrió la boca para contestar, pero la interrumpió un chillido, alto y penetrante, que provenía de un poco más arriba de la orilla. Nos giramos rápidamente para mirar y Brooke se agarró a mi hombro. Vimos a los dos chicos que antes estaban salpicando, saliendo del agua a toda prisa. Las chicas con las que habían estado ligando se echaban hacia atrás aterrorizadas, y todas se habían puesto a gritar. Brooke saltó de la roca y corrió hacia ellas, y yo la seguí. ¡Está muerta!, gritó alguien. ¡Está muerta! La gente se acercaba a través de la arboleda desde todas direcciones. Parecía que el grupo de la orilla se apartaba de un animal muerto, como si tuvieran miedo de que los mordiese. Sin embargo, a medida que nos acercamos, pude ver la causa de todo el griterío. Había un tronco podrido que sobresalía del agua entre los juncos, y debajo de él se veía el brazo y la mano de una persona. ¡Llamad a la policía! ¡Está muerta! Voy a vomitar. En cuanto vimos la mano, Brooke se detuvo y se mantuvo alejada, pero yo seguí avanzando. Al llegar a la fila de alumnos en retirada, hice una pausa por precaución y finalmente me decidí y me adentré en el círculo. Solos yo y la mano. Era de una mujer y el resto del cuerpo flotaba justo debajo de la superficie, escondido entre los juncos. Alguien había desplazado el tronco y con él el cadáver, y así el brazo había salido a la superficie. La mano apuntaba hacia arriba, retorcida como si fuera una garra. Tenía las uñas rotas y astilladas, y restos de laca de uñas de color rojo brillante. Es el nuevo asesino, pensé. Oí una voz que venía de atrás, una voz profunda, de hombre. Sonaba como un eco en una amplia habitación vacía. ¿Qué hacemos? Tenía que verla. Necesitaba saber si estaba cubierta del mismo tipo de heridas que el resto de las víctimas. A lo mejor está viva, dije mientras me metía en el lago. Tenemos que comprobarlo. La carne que quedaba a la vista estaba empapada y cubierta de restos de lodo y madera podrida. Era imposible que estuviese viva. Tenemos que sacarla de aquí. Detrás de mí oí el ruido de alguien entrando en el agua, un sonido apenas perceptible, distante. Los latidos de mi corazón me entronaron en los oídos y se me hacía difícil escuchar cualquier otra cosa. Agarré el brazo y lo estiré. Se movió, pero pesaba más de lo que esperaba. Otro par de manos, ásperas y viejas, aparecieron junto a mí y tiramos de nuevo. El cuerpo se desplazó y el brazo emergió un poco más, rígido y pálido. ¿Tiene algún lastre o algo similar?, dije. Está atrapada debajo del árbol. No, repliqué. Se desliza con demasiada facilidad para estar atrapada. En lugar de tirar hacia arriba, vamos a remolcar el cuerpo hacia la orilla. Tiramos entre los dos y arrastramos el cadáver hacia la orilla. Cuando llegamos a una zona menos profunda, flotó más cerca de la superficie. Efectivamente, era el cuerpo de una mujer, blanco como la leche y desnudo, a excepción de unos cuantos cordones de nylon. Su desnudez no me perturbó.
Los cadáveres nunca me hacían sentir incómodo. Tiré de uno de los cordones, primero ligeramente y después con más fuerza, para comprobar su resistencia. Pesaba mucho. Estiré con ambas manos y descubrí que en el otro extremo había atado un bloque de hormigón. Miré a la persona que me estaba ayudando. Era el señor Werner, el profesor de historia y geografía. «Alguien le ha puesto un peso», repetí. Detrás de él, la orilla estaba repleta de alumnos y profesores. La mayoría apartaban la cara para no ver el cadáver de la mujer muerta flotando en el agua. Más allá, vi la hoguera, que ardía distante y reluciente. «¿Qué podemos hacer?», volvió a preguntar el señor Werner. Me lo estaba preguntando a mí, claro. De entre todos los que estábamos allí, yo era el que más sabía de este tipo de situaciones. ¿Eran conscientes de ello los demás? ¿Estaba revelando algún secreto? «Llamé a la policía», contesté. «Al agente Foreman del FBI. Tiene una oficina en la comisaría». Volví a mirar el cadáver, que estaba retorcido como una estatua. Tenía las extremidades rígidas y torcidas. «Es el rigor mortis», aclaré. «Significa que solamente lleva muerta unas cuantas horas, un par de días como mucho». Tenía marcas enrojecidas en las muñecas, además de cortes y ampollas en el pecho y la espalda, justo como lo que me habían dicho del resto de los cadáveres. «¿Ha llamado al agente Foreman?», el señor Werner gritó en dirección a la orilla. ¿Quién tiene un móvil? Rachel agitó la mano y señaló a Marcy, que estaba a su lado con el móvil justo en la oreja. «Está hablando con su padre», dijo Rachel. El padre de Marcy era policía. Las miré directamente por primera vez en toda la noche, y después me fijé en el cadáver que flotaba obscenamente entre las pequeñas olas que venían desde el centro del lago. No debería resultarme más fácil mirar el cadáver que a las chicas, pero así era. Por el rabillo del ojo, vi que los profesores estaban intentando alejar a los alumnos de la orilla y que alguien traía una manta. El señor Werner se alejó vadeando para cogerla y cuando volvió, tapó el cuerpo. «Salgamos del agua», dijo y puso su mano en mi hombro. Salí a trompicones, dejando el cuerpo en el agua. La fiesta se había convertido en una especie de telaraña caótica en la que algunos estudiantes se alejaban de la orilla, otros se quedaban mudos e inmóviles de asombro, y algunos más se apelotonaban junto al agua para ver mejor. Los profesores intentaban, sin saber muy bien cómo, alejar a los alumnos de allí, haciéndolos ir en multitud de direcciones. Brooke se reunió conmigo sobre el montículo, blanca como una muerta. «¿Quién es?», preguntó. «¿Llevas el móvil?». Asintió en silencio y lo sacó del bolsillo. Marqué el número del teléfono móvil del agente Foreman y me senté en el suelo, rígido, respirando lentamente. «Foreman, dígame», dijo la voz que estaba al otro lado de la línea, clara y directa. Se oían sirenas de fondo. «Ah, ya está de camino», dije. «Maldita sea, John, ¿estás metido en esto?». «Rigor mortis», le conté. «Totalmente rígido. Eso significa que al menos 12 horas, o quizá un poco más. El lago está bastante frío y puede que eso lo haya retrasado». «¿Qué estás haciendo, John?», preguntó Foreman. «No eres policía ni investigador». Hizo una pausa. «Y aún así, siempre eres el que encuentra los cadáveres». No he sido yo», dije y cerré los ojos. Podía ver el cuerpo contorsionado en mi cabeza, salpicado de rabiosas ampollas de color rojo. ¿Eran quemaduras? «Estoy aquí por casualidad, Foreman. Todo el instituto está aquí y en el pueblo todo el mundo sabía desde hace semanas que se iba a celebrar esta fiesta. Si dejo el cuerpo aquí hace poco, justo aquí, al lado de la hoguera, era porque sabía que lo íbamos a encontrar. Creo que eso es lo que quería». «¿Quién?», preguntó Foreman. «El tipo que la mató, pues». ¿Era un hombre o un demonio?, pensamiento de John. «No le falta ningún miembro», dije mientras me levantaba con dificultad. «Y tampoco he visto ninguna laceración de importancia».
Voy a echar otro vistazo. No, John, déjalo estar. ¡Pam! Antes de que pudiera terminar la frase, algo me golpeó desde atrás. Algo se había estrellado entre mis omóplatos y me hizo caer al suelo. Me puse boca arriba y miré. Era Rob Anders. ¿Qué coño te pasa?, dijo. ¿Te metes en el agua como si fuera el día de Navidad y tus regalos estuvieran allá adentro? Las sacas para que todos la puedan ver. ¿Te sabes el número de teléfono de ese puto agente de FBI de memoria? ¿Qué?, pregunté sacudiendo la cabeza. Nadie que sea inocente como tú, nadie que sea normal, conoce todas las cosas que tú sabes. ¿De qué va toda esa mierda de rigor mortis? Me estaba gritando con la cara enrojecida y agitando los brazos. Estaba mucho más furioso de lo que podía esperar. ¿Por qué está tan afectado?, piensa John. Piensa como una persona con empatía. A lo mejor tiene alguna conexión con la víctima. ¿La conocías?, pregunté. Que sí la conozco, pero ¿qué pregunta es esa, friki? Déjalo en paz, Rob, dijo Brooke, que se acercó a ayudarme a ponerme de pie. Rob la apartó de un empujón y la tiró al suelo. Y yo salté. Me abalancé sobre Rob con sorpresa y lo tumbé. Quedó atrapado debajo de mí. Nunca me había peleado con nadie. Al menos no con alguien que pudiese devolverme los golpes, pero lo había dejado sin aliento, y gracias a eso tuve tiempo suficiente para levantar los puños y estrellarlos torpemente contra la parte superior de su cabeza. Él me lanzó un puñetazo que impactó en mi ojo y me tumbó. Me levanté como pude y me preparé para recibir otro puñetazo, pero el señor Werner y otros profesores ya nos estaban separando. No pasa nada, dijo Brooke tirando de mí. No es más que un imbécil, pasa de él. Me volví hacia ella y me di cuenta de lo que acababa de hacer. Ella se había visto amenazada y en lugar de tratar de ayudarla, había atacado a su agresor, igual que había hecho con el demonio. Ni siquiera la había ayudado a levantarse. ¿Cuál es la respuesta correcta?, pensé. ¿Cuándo debo ayudar a los buenos y cuándo tengo que pararles los pies a los malos? No sé qué hacer. No sé cuál de los dos soy. Me sentí mareado, así que decidí sentarme. En el suelo encontré el móvil de Brooke, justo donde se me había caído cuando Rob me había derribado. «Esto es cosa suya», decía Rob, que estaba discutiendo con el señor Werner mientras se lo llevaba. «Es un enfermito mental, seguro que es el asesino y todo». Me llevé el teléfono a la oreja. Foreman ya había colgado. «Llama a tu padre», le dije a Brooke cuando le devolví el teléfono. «Dile que vas a llegar tarde. Esto nos va a llevar un buen rato». Y fin del capítulo 9. Un poquito largo, pero eso es divertido. Espero que les haya gustado. Adiósito.